Bien chicos, la siguiente materia que vamos a analizar corresponde también al análisis en este semestre, que es el de instituciones de apoyo al comercio exterior. En esta materia vamos a identificar los diferentes tipos de organismos que convergen en función del comercio exterior. Algunos organismos son nacionales con participación internacional, otros organismos son locales, otros organismos son internacionales con características específicas, centralizados, descentralizados, del sector público, del sector privado, ¿sí? Comisiones que tienen la funcionalidad de aportar al comercio exterior, ¿sí? Y que éste logre acrecentarse en las diferentes economías. El primer punto que vamos a analizar el día de hoy es el de los organismos públicos, aquellos organismos gubernamentales a los cuales cualquier persona puede tener acceso, siempre y cuando obviamente tenga un vínculo con este organismo. Los organismos públicos se dividen en dos grupos, organismos centralizados y organismos descentralizados, los cuales iremos conociendo poco a poco. Los organismos públicos son entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la administración pública que tiene por objeto realizar actividades de ejecución o gestión reservadas a la administración. Es decir, todos los organismos públicos son entidades o son organismos, ¿sí?, basados en el derecho, es decir, que hay una ley que los reglamenta. Sin embargo, estos organismos también son autónomos en el sentido que cada uno tiene su propio objeto de trabajo y funciones específicas, y tienen incluso su propia gerencia o su propia representación. Todos estos organismos, a pesar de ser de alguna forma con personalidad jurídica independiente, tienen que estar reguladas por la administración pública, ¿sí? La administración pública la debemos de entender como la organización de un conjunto de órganos jerárquicamente ordenados que sirven con objetividad a los intereses generales para alcanzar objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico, cumpliendo sus fines con personalidad jurídica única. Es decir, todos los organismos que dependen del gobierno son administraciones públicas, que cada uno de ellos tiene objetivos en particular, ¿sí? La Secretaría de Economía, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Energía, ¿sí? A pesar de ser órganos públicos con dependencia al gobierno, cada uno de ellos tiene objetivos específicos y son regulados por esta administración pública. ¿Cómo funciona la administración pública federal? Pues bien, el gobierno se sirve de la administración pública federal para realizar las funciones asignadas al Poder Ejecutivo de la Federación. Al sistema de administración del gobierno federal se le denomina Administración Pública Federal y opera a través de dependencias y entidades que dependen del Poder Ejecutivo. ¿Ok? Recuerden que en nuestro país contamos con tres poderes: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el Poder Judicial. Para poder entender entonces la administración pública federal y cómo ésta es regulada, pues tenemos que entender lo que son las leyes orgánicas. ¿Por qué? Porque la administración pública se rige por la ley orgánica de la administración pública federal. Entonces, entendemos que la ley orgánica es un ordenamiento jurídico que tiene por objeto precisar las bases de organización y funcionamiento de una institución derivado de los tres poderes del Estado. En México destacan con ese carácter la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y, como les dije, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que es la que se encarga de regular cómo deben actuar cada una de las diferentes dependencias u organismos que están regulados por el gobierno. Las leyes orgánicas se caracterizan principalmente por ser necesarias desde el punto de vista constitucional. ¿Por qué son necesarias? Porque nos dicen
cómo deben de trabajar estos organismos. Si nosotros no tuviéramos esas leyes que nos digan cómo trabaja la Secretaría de Economía, podríamos incurrir en muchas faltas, o ellos como institución podrían incurrir en muchas faltas que podrían perjudicar al desarrollo económico de un país. Eh, para regular algún aspecto de la vida social y suelen ser vistas como un puente intermedio entre las leyes ordinarias. Las leyes ordinarias estamos hablando de la ley aduanera, del Código Fiscal de la Federación, de todos estos elementos. Y la Constitución para el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado. ¿Ok? Según Kelsen, que es un pensador político, las leyes orgánicas son inferiores en rango a la Constitución, pero superiores a las ordinarias. Es decir, primero tenemos a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, luego tenemos a la ley orgánica, que se encarga de regular a todos los organismos públicos, y debajo de la ley orgánica tenemos a todas las demás leyes que se establecen en el país. Bien, dentro de este grupo de los organismos públicos tenemos los organismos centralizados, que son precisamente aquellos organismos que dependen del gobierno directamente. Es decir, estamos hablando de todas las secretarías que existen en nuestro país. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Relaciones Exteriores, SEGOP, SAGARPA ya no existe como tal, ahora es SADER, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otras. Los órganos centralizados forman fundamentalmente en la cual se encuentran organizadas las entidades públicas de carácter administrativo, ¿sí? Se encuentran relacionadas entre sí por un vínculo jerárquico constante, que en este caso es el Poder Ejecutivo el que se encarga de regularlo. Los órganos administrativos que forman parte de la Administración Pública Federal son las Secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Consejería Jurídica.